Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Sobre el poder popular. No podíamos transformar el Ecuador como lo estamos haciendo si no entendíamos que el elemento fundamental es cambiar las relaciones de poder, ¿sí? La política supone disputa de relaciones de poder y eso es lo que hemos hecho en el Ecuador de estos últimos 8 años. El Estado ecuatoriano estaba secuestrado por las élites económicas y políticas de ese entonces. Es la construcción de un tipo de Estado distinto, un Estado que coordina más, un Estado que articula más, un Estado estructurado en 5 funciones y un Estado que fundamentalmente piensa en el territorio. Nosotros sostenemos que la piedra angular de la planificación es los territorios, todos los territorios de la patria. No nos interesan las ciudades de primera, de segunda o de tercera, ni las provincias de primera, segunda y tercera. Sobre la erradicación de la pobreza. Nosotros tenemos un imperativo político fundamental y es la erradicación de la pobreza. Más adelante voy a hacer una referencia específica a eso, porque hoy tenemos una estrategia para encaminarnos a la erradicación de la extrema pobreza, pero los logros son significativos. En el periodo de gobierno hemos bajado 15 puntos la pobreza nacional por ingresos. En el periodo de gobierno hemos caído 8 puntos del coeficiente de Gini, mientras en el mismo periodo comparativo América Latina solamente ha disminuido 2 puntos. En el periodo de gobierno hemos achicado la brecha entre pobres y ricos. Antes el 10% de la sociedad ganaba 42 veces más que el 10% más pobre de la sociedad ecuatoriana. Hoy esa brecha se ha achicado a 22 veces. Sigue siendo una brecha que nos genera incomodidades significativas en el ejercicio gubernamental, pero estamos en el camino correcto. Estamos avanzando hacia una sociedad con menos pobres, donde los pobres son cada vez menos pobres y donde las distancias sociales se han ido acortando. Nuestro crecimiento ha favorecido a los más pobres de la patria y este es un tema fundamental. No basta con crecer, no basta con tener la inversión más importante. Lo importante es hacia dónde estamos destinando esa inversión y ese crecimiento. Hemos crecido más que el promedio de América Latina. Mientras en los últimos 8 años América Latina ha crecido aproximadamente al 3,4%, el Ecuador lo ha hecho al 4,3%. Hemos mejorado las condiciones de vida en el campo. Pierdo en la memoria el dato específico, pero la caída de pobreza que les digo ha sido significativamente la caída en la pobreza rural. Estas son condiciones importantes. Hemos mejorado la dotación de servicios como agua potable, como alcantarillado en el campo del país y eso ha significado también una mejora en la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Sobre la inversión pública. Hoy contamos, como les decía, con el porcentaje de inversión pública más importante de la región. Junto con Bolivia tenemos las 2 inversiones públicas más importantes de América Latina. El Ecuador está invirtiendo el 15% de su Producto Interno Bruto. Y esto significa, por ejemplo, 5.500 millones de dólares en las 8 centrales hidroeléctricas que estamos haciendo. Más de 1.000 millones de dólares en 4 nuevas universidades públicas. Estamos haciendo una gran cantidad de inversión en lo que consideramos el valor más importante de la patria, que serán los niños de 0 a 5 años, que son y serán los niños de 0 a 5 años, haciendo una transformación de los servicios de desarrollo infantil integral, haciendo una transformación con las escuelas del milenio, una transformación con centros y hospitales que se están construyendo en todos los territorios de la patria. A eso está destinada nuestra inversión, no a nada más. Sobre el Sistema Nacional de Información. Nuestra área de planificación para el buen vivir. En esta hacemos 4 cosas fundamentales. Generamos información, administramos de lo más importante que tiene el Ecuador en este momento, que es el Sistema Nacional de Información, un producto ya institucional de las Semplades. Generamos una planificación al menos de 3 tipos, prospectiva, territorial y programática. Sostenemos la inversión, esto significa el Plan Anual de Inversiones y evaluación y seguimiento. Déjenme brevemente decirles algunas cosas que hemos hecho en estas áreas. En lo primero de información, la administración de esto, del Sistema Nacional de Información. Hoy ustedes pueden entrar al www.sni.gov.es o a la página Ecuador en Cifras del INEC y van a encontrar toda la información que dispone el Ecuador, estadística y cartográfica, la pueden encontrar al servicio de ustedes, que son los verdaderos mandantes. Este año hemos entregado figurativamente alrededor de $800.000 a cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados del país, en sus parroquias, cantones y provincias, porque le hemos entregado una memoria, un disco compacto, donde le hemos dado toda la información cartográfica y toda la información estadística. Ha sido tal vez uno de los puntales para que las Semplades, también de esto voy a hablar un poquito más adelante después, pero en este momento nosotros presidimos 2 redes internacionales de planificación. Redeplan, que junta 12 países con el interés de planificar regionalmente,
y el Consejo Regional de Planificación del ILPES, que es el Instituto de Planificación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que lo preside el Ecuador, y entre las cosas más valoradas, nuestro Sistema Nacional de Información. Sobre la transformación del Estado. Nosotros en este periodo de gobierno hemos creado, cierto, 46 entidades, pero lo que nadie dice es que hemos cerrado 101 entidades. Cuando nosotros entramos al gobierno, les decía, el organigrama con el que nos encontramos era no solamente caótico, no solamente absolutamente desordenado en lo territorial, sino que tenía una gran cantidad de entidades que se las llamaba autónomas o adscritas a la presidencia, y eran entidades, ¿no es cierto?, que estaban adecuadamente escondidas, entre comillas, ¿no es cierto?, para hacer que en uso de su autonomía lo que querían. Esos fueron eliminados 101 entidades, cierto que hemos creado ministerios coordinadores, cierto que hemos, por ejemplo, la decisión que tomamos sobre educación, cultura y deporte, que acuérdense que antes era un solo ministerio, y hoy decidimos que esas temáticas debían tener una atención prioritaria cada uno de ellos, cierto que hemos hecho esos cambios, pero lo que suele dejarse de lado es la gran cantidad de entidades de parainstitucionalidad que cerramos en ese momento y también de descorporativización que hicimos. Sobre la planificación. La planificación se estructura de alguna u otra manera de esta forma. El plan nacional que nos cobija a todos después es alimentado por lo que se llaman agendas intersectoriales. Estas que se construyen en los ministerios de coordinación, lo social, lo productivo, lo económico, lo de seguridad, y debajo de ellos hay la definición de política pública. Lo otro es la transversalización de enfoques, las famosas agendas nacionales para la igualdad. Ahí está la agenda para las discapacidades, la agenda para las mujeres y la igualdad de género, la agenda de los pueblos y nacionalidades, de la movilidad humana, y se me está yendo una de la mente que es la intergeneracional. Hemos trabajado también en esa consolidación de la planificación, pero entendíamos que este año debíamos avanzar en dos retos fundamentales. ¿Cómo se piensa el país al futuro? ¿Cuál es la visión del país y su plan de aquí para los próximos 20 años, los próximos 15, 20 años? Y estamos trabajando en este momento el Ecuador del 2035. Estamos haciendo una planificación prospectiva, ¿cierto?, con las mejores, con la mayor cantidad de información que podemos poner a nuestro alcance. Estamos entonces viendo cómo va a dinamizarse el Ecuador con las industrias básicas, qué es lo que va a pasar en el momento que tengamos afincada estos ejes de la educación superior, la ciencia, la tecnología, la innovación. ¿Qué país entonces estamos construyendo hoy para los próximos 20 años? Y esto ha sido un tema fundamental. Sobre descentralización y desconcentración. En el reto más importante, al final les podré decir cuáles considero las dos cosas más importantes que hemos hecho este año, pero una de ellas es la planificación y desarrollo, planificación del desarrollo y ordenamiento territorial, que es competencia entregada a los gobiernos autónomos descentralizados. Lo que nos hemos podido encontrar es una diferencia de capacidades sustantiva en los territorios, ¿sí? A ratos no hay ningún punto de comparación entre un municipio de una zona como la zona amazónica con uno de la Sierra Central o con uno de la zona norte de Esmeraldas. Las capacidades son fundamentales. Y evidentemente donde más ha habido problemas es en la consolidación de metas para los planes de desarrollo de cada uno de sus GATS o la definición de indicadores con los cuales pueden medir eso. Así que ahí hemos hecho un gran trabajo de acompañarles, asesorarles para que ellos, en uso de su autonomía bien entendida, puedan poner esos indicadores. Es así que nosotros, en esta lógica de que acerquemos los servicios al territorio, hemos buscado construir un Estado que está al lado de la gente para responder sus necesidades, sus exigencias y brindarles servicios. Hoy entonces es mucho más fácil que ya no a nivel de la provincia, sino a nivel de una unidad más pequeña territorialmente se encuentren los servicios y le den integralidad de garantía de derechos a la gente. Esto ha sido fundamental. Pero hacerlo esto solamente desde la vía de la desconcentración hubiera sido un error, así que también hemos potenciado mucho la vía de la descentralización. Lo voy a señalar adelante, pero hoy, salvo la competencia de patrimonio, todas están traspasadas y reguladas adecuadamente a los gobiernos autónomos descentralizados en los distintos niveles como manda la Constitución. Eso ha sido construir el Estado a tu lado. Sobre las agendas zonales. Hemos trabajado en las agendas zonales. Nuevamente, si ustedes ven ese país que antes era muy desorganizado territorialmente, hoy se estructura sobre 9 zonas. Sobre la integración regional. Y estamos haciendo una apuesta significativa por la integración regional y por reconocer la autodeterminación de los pueblos. La nuestra también es una agenda hacia afuera, la nuestra también es disputa de relaciones en el concierto mundial. Si en el Ecuador teníamos y tenemos todavía relaciones de poder injustas, no se diga en el orden geopolítico. Todavía tenemos, digamos, cosas absolutamente lesivas como los tratados bilaterales de inversión
que son tratados que tienen un solo propósito: proteger el capital por encima de los intereses soberanos de los estados y evidentemente de su ciudadanía. Ahora, con la presidencia que tenemos este año de la CELAC, no les queda duda de que nuestra postura será que si hemos disputado relaciones de poder en el ámbito nacional, también debemos hacerlo en el ámbito internacional. Pero estaríamos locos, evidentemente, si creemos que esa es una tarea exclusiva del Ecuador. Así que ahí en nuestro llamado a los países del mundo, pero sobre todo de América Latina, para que lo podamos hacer. Sobre el Plan Binacional Ecuador-Colombia. Tuvimos el gran acierto de presentarlo con Colombia. Tanto el presidente Correa como el presidente Santos, en nuestro último gabinete binacional, señalaron que es lo más importante que se había hecho en este gabinete, y ese es un tema fundamental, porque hoy los ecuatorianos y los colombianos tenemos un plan de desarrollo conjunto. Esta es una gran noticia para el Ecuador, gran noticia para Colombia, y es una gran noticia para América Latina, porque hoy América Latina se fija en esta experiencia y la quiere replicar. Así que mis felicitaciones a quienes han estado y estuvieron al frente del ejercicio de planificación con Colombia. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.